Estamos en el tercer mes del año, año del renuevo, año en donde estamos hablando y proclamando de que Dios hace cosas nuevas en nuestra vida. Entonces, muy expectantes de enero, estuvimos hablando sobre el renuevo, el mes de febrero estuvimos hablando sobre el amor y este mes estamos hablando sobre el liderazgo. ¿Y liderazgo qué es? ¿Qué significa liderazgo? Influencia. Decí conmigo, influencia. Influencia. Liderar es influenciar. Y todos, que los que le hemos recibido a Cristo, tenemos un nivel de influencia eterna en otras personas. Sin importar que vos creas o no creas que estás influenciando otra vida, créeme, estás inspirando a alguien. Para bien o para mal, le estás inspirando. Y es por eso que estuve meditando en el mensaje para hoy y el Señor me trajo esta frase que es muy célebre y muy conocida. No pongas todavía esa imagen, por favor, ¿sí? Pero, ¿alguien sabe cómo se llama el mensaje esta noche? Síganme los buenos. Muy bien. Síganme los buenos era una frase muy utilizada por alguien a quien se le reconocía, ¿verdad? Con una presentación de es más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un... Aleluya. ¿Quién es? ¿Quién es? Chapulín Colorado. Dios mío, creo que ya parece que nadie le conoce al Chapulín acá. ¿Quién es ese? El Chapulín Colorado. Poneme ahora sí esa imagen, por favor, porque hay gente que todavía no le conoce el Chapulín Colorado. Aleluya. El Chapulín Colorado fue un personaje. ¿Cuánto nos hizo reír el Chapulín Colorado? Yo hasta hoy día pongo el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Te soy honesto, ahí con Tobías, ahí está Tobías, ¿verdad? Nuestro programa preferido, ahí está, ¿verdad? Tobías, ¿verdad? Nos sentamos y miramos y nos matamos la risa. 800 veces ya he visto el mismo capítulo, pero igual me vuelvo a sonreír, me vuelvo a matar la risa por lo que él hace. Ahora, siempre me inspiró mucho el Chapulín Colorado, a pesar de que de repente uno se pone a pensar, ¿y qué es lo que tanto este Chapulín Colorado? Puro chiste de su vida. Pero en realidad, él fue una de las personas que de alguna manera lideró e influenció por más de 50 años. Imagínense, por más de 50 años. Porque él en febrero de 1973 él lanzaba su programa y él empezó a compartir la comedia, empezó a través de la risa, a través de la obra teatral, empezó a compartir tanta alegría, sana por sobre todas las cosas, porque ningún chiste obsceno, ningún chiste desubicado, siempre compartiendo con alegría cada uno de sus programas. Y me llamaba la atención eso de que el Chapulín Colorado era una persona que quizás no era tan fuerte como le presentaban. Quizás no era tan ágil, ¿verdad? Pero él era alguien que siempre traía una solución. ¿Por qué? Porque él era alguien perseverante. Cuando él ingresaba siempre, ¿qué le pasaba al Chapulín Colorado cuando él ingresaba en escena? Cuando alguien aparecía con una frase muy célebre. ¿Cuál era esa frase para que aparezca el Chapulín Colorado? ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Y qué parecía? ¡Yo! El Chapulín Colorado. Y aparecía ahí. Lo contaba con mi astucia. Pero siempre cuando él daba el primer paso se caía. Era tan torpe. Y siempre nos hacía reír porque al darle el primer paso, su paso de triunfal, de la victoria, al entrar en escena, él siempre se caía, rompía algo. Pero todos sus movimientos estaban fríamente calculados, ¿verdad? Entonces esperábamos a ver qué pasaba con el Chapulín Colorado y cada cosa que él hacía, ¿verdad? Parecían ridículas, pero sí o sí él traía una solución. Aunque sea por accidente, él traía solución. Y él siempre estaba a favor de los más necesitados. Eso es algo muy interesante. Él siempre se ponía a favor de cualquier persona que necesitaba ayuda. A veces no tenían ni siquiera el coraje. Me acuerdo que en una de las escenas, doña Florinda, ¿verdad? Que era la otra actriz también que siempre aparecía ahí, ¿verdad? Le decía, en esta casa hay... ¿Cuál es el problema? No, en esta casa hay espíritu, hay fantasmas, hay muertos que se mueven. Y él quería salir a correr, ¿verdad? Y él decía,
Yo no creo en esas cosas, creo que alguien me necesita más afuera, decía él. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Quién te necesita afuera? Yo mismo, decía él. Porque yo no creo en esas cosas, decía. Y mientras tanto ya le llevaba ya a alguien, ¿verdad? Que se hacía el muerto, ¿verdad? Pero en fin, él siempre estaba ahí trayendo una solución porque era alguien muy perseverante. Y eso me encantaba del Chapulín Colorado. Y quizás muchas veces nosotros pensamos en este líder porque verdaderamente era un líder, un superhéroe, porque traía una solución e influenciaba siempre a los buenos, porque estaban los malos haciendo sus macanadas, pero él siempre decía, síganme los buenos. O sea que a quienes él le iba a defender siempre le decía, síganme los buenos. Y le llevaba a la gente que estaba con temor, con dudas, con peligro, le llevaba atrás de él. Y yo creo que muchas veces nosotros también tenemos que ser aquellos que se animan a seguir al más bueno. Aquel que no solamente dijo, sino que lo hizo por nosotros. Aquel que se animó a subirse a una cruz por nosotros y a decirnos, síganme los buenos. Ahora, cuando hablamos de seguir al bueno, estamos hablando de seguir a alguien que nos va a inspirar, que nos va a influenciar, que va a ser un modelo para nuestras vidas y que tarde o temprano va a terminar transformando nuestras vidas. Pero quizás alguno me dice, pastor, yo no quiero ser ese líder como muchos dicen, porque es muy difícil ser líder. ¿Y por qué? Porque muchas veces tenemos modelos equivocados. Tenemos ahí modelos, por ejemplo, que para ser líder a veces hay que ser churro, hay que ser fuerte, hay que ser famoso. Tenemos ahí algunas placas, ¿sí? ¿Le conocen algunos de estos chicos de influencia que están acá atrás mío? ¿Sí? No, ¿verdad? Bueno, no les voy a presentar porque algunos no necesitan presentación, pero apuesto a que ahí por el supermercado habrán escuchado alguna musiquita, ¿verdad? Habrán visto algunos de los eventos de esta gente, ¿verdad? De alguna manera estas son personas que influencian, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos queremos dejar influenciar por esta gente y no siempre es la mejor influencia. Qué bueno es que nosotros entendamos que hay alguien que es mucho más bueno y que verdaderamente nos dice, síganme los buenos. Alguien que nos extiende su mano para decirnos, síganme a mí. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Él es Jesús mismo. Y Él es aquel que ha logrado inspirar a muchos hombres y mujeres que en un momento dado han tenido un encuentro con Dios y que han sido de gran bendición para muchas vidas. Estuve mirando algunos personajes que fueron durante algunas épocas de inspiración, líderes que personalmente he admirado. Y ahí tenemos, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuánto escucharon hablar sobre la Madre Teresa de Calcuta? ¿Sí? ¿Qué escucharon sobre la Madre Teresa de Calcuta? ¿Cómo era ella? Era una monja amargada, dice que. ¿No? ¿Qué era? Era una madre, alguien que mostraba el corazón de Dios con los huérfanos, con los pobres, con los desamparados. Alguien que lo dio todo demostrando el amor de Dios. Demostrando de que a pesar de que el mundo está tan decaído y está tan insensible, ella se animaba a salir de su zona de confort, dejarlo todo y generar fundaciones para recoger a esos niños que estaban pasando en la orfandad, en la miseria, en la hambruna. Lo estaba recogiendo, ¿para qué? Para bendecirlos. Y la Madre Teresa de Calcuta se volvió una inspiración para nuestra generación. Más allá de la religión, porque quizás algunos digan, sí, pero pastor, no era evangélica. Sí, pero no era, no. Más allá de eso, era una líder que demostraba el corazón de Dios con acciones. Más que con religión, ella demostraba compasión, con amor. Ahí está Nelson Mandela. Nelson Mandela fue una persona que luchó siempre por los derechos del ser humano, especialmente por las personas de color, porque las personas de color no siempre fueron reconocidas. Las personas de color muchas veces fueron esclavizadas, eran privadas del derecho al voto, eran privadas de estar en lugares. Por ejemplo, una persona de color no podría estar sentado en este momento entre nosotros. Ese era el sistema anteriormente, y especialmente en los países africanos, en donde él creció, él se formó como un abogado, pero al reclamar su derecho y al ser parte de algunas protestas, dice que él estuvo 27 años presos. Y después de 27 años de prisión, desde 1973,
en el año 1990, al salir en libertad, él empezó a generar y a promover un estilo de paz que promovió y generó la paz mundial. Y empezó a traer la reconciliación entre los blancos y los negros. Y empezó a traer el derecho de las personas de color. Y fue alguien que marcó un antes y un después en la historia, Nelson Mandela. También hoy día tenemos a alguien muy conocido. ¿Cuántos le conocen al presidente Nayib Bukele? ¿Escucharon hablar sobre Nayib Bukele? Una persona muy querida realmente, digo yo, especialmente en El Salvador, por esa gente que fue librada de toda esa generación de delincuentes que vivían en El Salvador. Uno de los países más peligrosos del mundo se volvió hoy día uno de los países más seguros del mundo. ¿Por qué? Porque el presidente Nayib Bukele se animó, en primer lugar, a ponerle a Dios en primer lugar. Él, cuando hizo su asunción, el que le hizo de maestro de ceremonia y que le reconoció y le bendijo fue el pastor Dante Gebel. ¿Cuántos le conocen al pastor Dante Gebel? Si no le conocen, no soy cristiano. Todos le conocemos al pastor Dante Gebel, ¿verdad? Bueno, él le reconoció, le oró por su vida. Y Nayib Bukele fue alguien que invirtió ¿en qué? En la seguridad. Le llevó, pero a la cantidad de pandilleros a formar su propia cárcel, a trabajar, unificó todo eso. La seguridad, el control territorial era una prioridad para él. Otra de sus prioridades fue la salud, porque la gente, justo estaba también en el año de pandemia, tuvieron uno de los hospitales más modernos y más, con más rapidez elaborado que cualquier otro país. Porque él tenía un lema, él decía, la plata alcanza cuando nadie roba. Él es un presidente que tiene principios y valores que demuestran el corazón de un gobernante justo. Nayib Bukele también hizo, y no le estoy haciendo campaña, claro nomás, porque hay algunos, la pinta, pastor, le estoy haciendo campaña a Nayib. No, estoy hablando de la gracia de Dios sobre su vida, porque él apuntó a la seguridad, apuntó a la salud, apuntó a la educación, porque él sabe que un país educado es un país que va a prosperar. Imagínense que él regaló tablet a los niños de primer a tercer grado. A los de cuarto y hasta la secundaria le regaló ordenadores, notebook. ¿Para qué? Para que tengan acceso a la educación, para que tengan ese acceso a toda la información que ellos necesitan para desarrollarse en este mundo tan competitivo. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Porque yo creo que estos líderes son líderes que nos inspiran a que es posible influenciar para bien y generar el bien en medio de esta generación donde vivimos. Porque ¿cuántos saben que el mundo está cada vez peor? El mundo está cada vez más perdido. Cada día hay más egoísmo, cada día hay más hipocresía, cada día hay más maldad. Y esto es bíblico porque Jesús dijo que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará, dijo. Y es una realidad. Es tan triste que muchas veces nos ignoramos entre nosotros, aún en la iglesia. A veces el hermano que se sienta allá en la esquina no le conoce el que se sienta acá. El que se sienta acá no le conoce el que se sienta allá. Y el que está sentado acá se sienta luego allá en la otra punta. ¿Por qué? Porque no quiere estar al lado del otro. Y a veces somos así. Por eso es que como iglesia y como personas, como hijos de Dios, nosotros no podemos estar separados. Tenemos que estar unidos. Y para estar unidos, Dios nos llama, nos une a través de su Espíritu Santo para que seamos líderes en medio de este tiempo y que seamos buenos líderes. Ahora, para ser un buen líder, no hay que buscar ser importante, así como esos famosos que yo te mostré. Lo que hay que buscar es ser útil. Decí conmigo, útil. Útil. Un buen líder, más que importante, es útil. Un buen líder, más que importante, es útil. Cuando vos sos alguien útil, te vas a volver importante. Porque cuando vos faltás, van a decir, ay, Dios mío, faltó este que es el más útil. El que es más práctico, el que hace todas estas cosas. De verdad vas a hacer falta. Pero si vos querés solamente ser famoso, ser importante y no útil, vas a ser alguien que quizás por la posición en la que estás ocupando vas a ser reconocido, pero verdaderamente lo que estás haciendo no va a trascender para bien. Va a ser algo muy limitado. Por eso que yo quiero compartirte principios de un buen líder útil en esta noche. De alguien que verdaderamente se sigue al bueno, al más bueno. Alguien que sabe influenciar porque ha sido influenciado por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la primera característica de un líder
útil es que se prepara y tiene una visión. ¿Cuál es la primera característica de un líder útil? Un líder útil se prepara y tiene una visión. ¿Por qué? Porque no es una casualidad, no es una suerte del destino que vos seas un buen líder. Para ser un buen líder vos tenés que prepararte. Y tenés que prepararte conforme a la visión que viene de parte de Dios. Hay una visión que va más allá de tu sueño personal. Porque una cosa es la vista es lo que nosotros tenemos ahora y que como nos estamos viendo. Vos me estás viendo, yo te estoy viendo, vos estás bostezando, yo te estoy hablando. No, mentira, tranquilo. ¿Vos te estás durmiendo? No, mentira, no te estás durmiendo. Es para que te despiertes nomás, eso sí. La vista es lo que usamos para ver. La visión es lo que podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. ¿Por qué? Porque la visión ejercita la fe. Es decir, que yo estoy aquí, pero estoy pensando a través de la visión de que mi vida va a tener un impacto generacional, eterno, divino. ¿Por qué? Porque Dios puso en mi vida eternidad. Cuando yo tengo una visión de reino, me preparo, desarrollo las cualidades que necesito para ser alguien útil, alguien que hace las cosas bien, alguien que se anima no solamente a conocer, sino que también a hacer las cosas correctamente. Para eso yo tengo que prepararme, porque si yo vivo improvisando voy a meter la pata. Mucha gente tiene buenas intenciones, ¿saben? Mucha gente tiene muy buenas intenciones, pero no sabe cómo hacer las cosas. Es tan triste cuando hay empresas que quieren dar la oportunidad a unas personas y piden ciertos requisitos y se presentan personas que no tienen los requisitos. Quieren ocupar las posiciones, pero no se preparan, no se capacitan. Por ejemplo, yo era una de las personas que decía: a mí no me interesa la política porque la política es muy corrupta. ¿Cuántos pensaron alguna vez como yo pensé? ¿Sí? Sean sinceros, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la política es muy corrupta y que no tenemos nosotros que involucrarnos tanto en eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a contagiar. Yo personalmente he rechazado ofertas en el área política, porque en cierta ocasión me volví un líder muy influyente sobre 1.500 personas que estaban a mi disposición y eso significaba votos, significaba oportunidad para que me compren y que me pongan en posición y que paguen para que yo sea parte de ese grupo político. Entonces como que yo tenía un pensamiento de que eso era algo muy sucio, de que era algo que yo me podía perder, inclusive yo huí de ese lugar. Pero huí. Hoy día entiendo también por qué huí. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para asumir esa posición. Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos pensando de esa manera y no nos preparamos para ocupar los lugares públicos, para ocupar esos lugares en la política? Va a venir el impío y él va a seguir haciendo lo que él quiere, como él quiere. Y va a seguir trayendo miseria, va a seguir trayendo dolor a nuestras vidas, a nuestra generación, a nuestro futuro, aún a nuestros hijos, si nosotros no nos preparamos. Por eso es que tenemos que prepararnos, estudiar, metete, formate para que puedas ocupar lugares en donde vos seas útil más que importante. Si estás estudiando una carrera, metele ficha, llenate lo mejor, no sea solamente para tener el título, capacitate, estudia, quema pestaña. ¿Para qué? Para que eso te sirva y seas alguien útil en el lugar donde Dios te permite estar. Así como aquel José, que de alguna manera, Dios, quizá en ese momento no había escuela, no había colegio, no había universidades, pero Dios permitió que él, a través de su sueño, a través de la visión que él tenía, que era un día bendecir a su familia, a sus hermanos y aún a su pueblo, él se preparó por prácticamente 13 años, porque él tenía aproximadamente 17 años, dice, cuando fue vendido por sus hermanos. Terminó en la casa de Potifar, en la cárcel, pero a los 30 años él se volvió gobernador de Egipto. Nadie podía alzar ni bajar un pie sin la orden de José, dice. Él estuvo preparándose porque él en la cárcel, en la casa de Potifar, él seguía creyendo y obedeciendo las verdades de Dios. Quizás él no tenía una Biblia como yo y vos tenemos, que hoy día podemos ser inspirados, leer, recibir revelaciones de parte de Dios. No tenemos quizás él no tenía tantas oportunidades, pero nosotros hoy tenemos todo. Podemos estudiar online, podemos estudiar presencial.
Acá por eso tanto te insistimos para que te llenes de la verdad de Dios, porque eso va a trascender. A pesar de que muchas veces las cosas no son como nosotros esperamos o como creemos que tiene que ser, porque muchas veces como líderes aún somos personas ignoradas. Le pasó a David, un líder ignorado. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, la palabra dice que Samuel se fue a la casa de Isaí y le vio a todos los hermanos de David. Y en ese momento dice que Samuel le dijo, ¿estos son todos tus hijos? Le dijo a Isaí. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. O sea que David ni siquiera estaba siendo tomado en cuenta dentro de la familia. Su propio papá le presentó a todos los hermanos menos a David. ¿Cuántas veces a nosotros también quizás hemos pasado por este tipo de situaciones? En donde nuestros hermanos o cualquier otra persona es reconocida y nosotros somos ignorados. Pero eso no significa que no tengas un papá que ve todas las cosas que Él ha puesto en tu corazón. Porque ese pequeño David que fue ignorado aún por su padre, aún el profeta ni siquiera se estaba dando cuenta. Porque si no leemos toda la historia, dice que él le veía a los hermanos de David y decía, wow, este es el ungido del Señor. Y el Señor le dice, no, ese no es. Porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y había alguien que tenía un buen corazón, un corazón de líder, alguien que cuidaba sencillamente unas pocas ovejas para su padre, pero que era alguien íntegro. Era un líder que se estaba formando, que se estaba preparando con una visión de reino. Y vos y yo tenemos que ser también esos líderes que se preparan con una visión de reino. Así que decirle que está a tu lado, prepárate, decirle. Prepárate, Dios te quiere usar. Prepárate. Hay un tiempo, si estás respirando, prepárate, aunque seas ignorado, aunque seas menospreciado, porque también muchas veces vas a ser menospreciado. La gente no te va a dar el valor que quizás vos te mereces o que tenés por lo que estás haciendo. Dice que David se fue en el capítulo 17, en el versículo 28, dice que él se fue a la guerra a llevar lo que su papá le envió a sus hermanos y al capitán de la tropa. Pero cuando le vio Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados y se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste para ver la batalla. Pero David le respondió, ¿y ahora qué hice? ¿Que ya no puedo ni hablar? Wow. ¿Cuántos tenemos hermanos mayores así? No me contesté. Pero muchas veces somos menospreciados aún por nuestro primer entorno, por nuestro propio anillo. Pero si nosotros tenemos una visión que viene de parte de Dios, va a terminar en una gran victoria como la que terminó dando David a todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que David mató a un gigante? David mató a un gigante. ¿Por qué? Porque él se estaba preparando, ahí en lo oculto, se estaba formando para derribar gigantes. Y yo quiero decirte también esta noche, aunque nadie te lleve en cuenta, aunque te menosprecien, aunque te persiguen, aunque te ignoren, en lo oculto Dios te está formando para derribar gigantes. Quizás hay gente que no te va a llevar en cuenta, que hoy ni siquiera te registra, ni siquiera te saluda, porque no sabe que el que está sentado aquí ha sido escogido por Dios. Y cuando Dios escoge, cuando Dios ve corazones dispuestos, créeme que lo que vas a hacer va a trascender. Va a traer una revelación de parte de Dios que va a terminar bendiciendo tu generación. A veces el líder es perseguido. En 1 Samuel, capítulo 17, también dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y verso 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que había 400 personas complicadas alrededor de este muchacho, que lo único que estaba haciendo era el bien. Porque la palabra de Dios nos enseña que dice que él, después de haber matado a aquel gigante, después de ser uno de los capitanes de Saúl, Saúl le empezó a perseguir, su propio entorno, aquel a quien él le había defendido, a quien él le había ayudado, empezó a perseguirle.
Y él tuvo que huir. Y cuando huyó y estaba en una cueva, vinieron 400 personas que no tenían los mejores hábitos. Y así como estos pandilleros que se ven ahí en esa cárcel. Merecían estar en la cárcel los 400 personas que vinieron junto a David. Eran afligidos, endeudados, amargados de espíritu, dice. No eran la mejor persona. Pero cuando uno tiene un corazón de líder útil, ¿qué es lo que uno hace? Uno no solo piensa, uno acciona con lo que piensa. Si vos estás pensando lo correcto, como dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno de honra, si hay virtud alguna en esto pensar, si vos pensás que Dios es bueno y que Dios es el que dirige tu vida, vas a terminar transformando vidas ahí donde estás. Por eso que lo segundo que yo quiero decirte en esta noche, un líder es útil cuando piensa y acciona. Cuando piensa y acciona. Es decir, que cuando pone en práctica lo que sabe. De nada te va a servir leer toda la Biblia, conocer toda la Biblia, si no vas a poner en práctica. Por eso es que la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, verso 25, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta, ¿qué te hace la ley perfecta? ¿Qué te hace la palabra? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos saben leer? ¿Qué dice ahí? Libre. Y la pones en práctica. Y no olvidas lo que escuchaste. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. ¿Saben cuánta gente hay amargada, afligida, endeudada? ¿Por qué? Porque escucha la palabra y vos no le puedes contar la palabra porque ya se sabe toda la historia. Ya conoce toda la historia. No, yo ya sé, pastor, yo ya escuché ya eso. Pero si vos escuchás y pones en práctica, la consecuencia va a ser que Dios te va a bendecir. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Entonces tenés que orar. Aleluya. ¿Cuántos saben que el ayuno es un arma poderosa de parte de Dios? A ella hay más poco amén. Entonces tenés que ayunar. Sí. ¿Cuántos saben que servir es una bendición que nos bendice más a nosotros que a los demás? Entonces tenés que servir. Porque sabes que Dios no es deudor de nadie. Cuando vos estás sirviendo, Dios se va a encargar de abrir puertas y oportunidades que nadie más puede abrir para tu vida. ¿Por qué? Porque ni un vaso de agua que vos le des a otro va a quedar sin recompensa, dice la palabra. Por eso es que yo tengo que ser un líder útil, que escucha atentamente, pero que también pone en práctica. La consecuencia es que Dios me bendice. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque no soy un oidor olvidadizo, sino que soy alguien que hace lo que dice la palabra. Primera de Crónicas 11, versículo 10, la palabra de Dios dice que los que estaban con David, esos 400 afligidos, amargados, endeudados, dice, estos son, ¿qué cosa dice ahí? Los líderes, guerreros, valientes de David. Aleluya. Y nos dijo, David se amargó porque su junta era una muy mala junta. Aleluya. David se convirtió en un líder valiente para estos 400 endemoniados. Aleluya. 400 amargados, afligidos, endeudados, que vinieron donde había una persona que era capaz de decir, yo creo en un Dios que me acompaña en las buenas y en las malas. Alguien que se animó a ponerse en defensa, aún de los indefensos, porque cuando aquel Goliat estaba viniendo, todos se morían de miedo, pero él, en el nombre del Señor, él mató al gigante. Esto hizo que él trascienda, que pueda inspirar a otros. Vos y yo muchas veces vamos a tener situaciones difíciles en esta vida, pero que tenemos que estar enfocados, tenemos que prepararnos con la palabra, tenemos que capacitarnos, llevar a la acción lo que pensamos. La pastora, ¿cuántos saben que la pastora es una persona que piensa y acciona? Sí, ¿verdad? Sí, ella, ustedes saben la historia. Por ejemplo, cómo le conquistó a su churro, ¿verdad? No le dio mucho tiempo a ella. Ella pensó y encontró la estrategia perfecta. Mi papá se va a ir de viaje y la única forma que me queda aquí es que nos casemos. Aleluya, ¿verdad? Ella fue súper intencional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella ya veía su futuro, ¿verdad? Y nos pusimos a vender adhesión de pollo y bueno, y acá estamos, 20 años casados, ¿verdad? Aleluya.
una de las cosas que siempre me inspiran de ella es que ella no solamente se queda con el pensamiento. Cuando ella tiene algo en la cabeza, eso rápidamente va a salir en la acción. Yo recuerdo que nosotros no teníamos nada, muebles, nada. Y un día dice, vamos a vender cosas por el Día de la Amistad. Está por llegar el Día de la Amistad. Y me mandó a buscar ñaú. ¿Cuántos conocen lo que es ñaú? ¿Verdad? Y me mandó a hacer floreritos. Y así, adornitos. Y empecé yo con el ñaú. Yo dos que más hacía con el ñaú, para tirar pajaritos. Pero ella me trajo y me mandó a poner todo en macetita. Y me dijo, andá y trae este. Y vamos a ponerle una flor. Y vamos a poner un cartelito que diga feliz amigo. Y vendíamos muchísimo. Y cada año teníamos heladera nueva, cocina nueva, sofá nuevo. Y siempre teníamos algo. ¿Por qué? Porque ella no solamente pensaba, siempre llevaba adelante la acción. Y hasta hoy día sigue siendo de la misma manera. Hasta hoy día ella no solamente piensa, ella piensa y acciona. Y yo creo que eso es lo que posiciona a una persona como una persona de influencia. Ella a mí me inspira. Y te lo digo públicamente, te honro, mi vida. Muchas veces yo tengo buenas intenciones, pero no lo voy a llevar adelante si es que esta mujer no me empuja. Por eso yo tengo miedo hasta de decir mis ideas muchas veces. Porque yo sé que cuando yo digo algo, ella me va a empujar hasta que eso se cumpla. Ayer ella hizo un video. ¿Cuánto ha dicho que perdón? Voy a pedir que todas las mujeres se pongan de pie, por favor. ¿Sí? Pónganse de todas las mujeres. ¿Sí? Aleluya. Porque hoy se recuerda el Día Internacional de las Mujeres. Y todos los caballeros respondemos con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a todas las mujeres. Y le decimos, ¡feliz Día Internacional de las Mujeres! ¿Sí? Ese aplauso es para ustedes. ¡Felicidades! ¿Sí? Tomen asiento, por favor, mujeres campeonas, guapas. Se me pasó y ¡wow! Menos mal que me estás inspirando en vos y me acordé. Gracias, pastora. En un ratito me acordé de ella. Ayer vino y como en 2 minutos quitó un mensaje, así un video que yo tardaría 1 año y medio para quitar. Quitó así un video flash de felicitaciones a las mujeres. ¿Cuántos vieron ese video? ¿Vieron? ¿Sí? Está muy lindo, ¿verdad? Aleluya. Ella no solamente piensa, ella acciona. De una. Estábamos hablando esta semana de que iba a llegar eso. Yo le comuniqué a Jorge, que es nuestro acá, capo de producción, y en 2 minutos quitaron un video. Por eso es que digo que una persona que lidera no solamente se queda con el pensamiento, sino que acciona. Y acciona para bien, para hacer cosas buenas. En el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19, la palabra del Señor le dice a Jeremías, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No importa cuál sea tu mala junta, vos no te tenés que convertir a ellos. ¿Sí? Vos tenés que inspirarle a esa gente mala, quitar lo precioso de lo vil. Aun cuando hay cosas malas, empezar a quitar las cosas buenas y empezar a inspirarle con cosas correctas. Decirle, vamos a la célula, vamos al culto, vamos a celebrar al Señor, porque no te va a hacer mal que estés 2 horas a la semana en la casa del Señor. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Entonces podemos invitarle a otros más y decirle, vamos 2 horas a la casa del Señor, porque ahí Dios te va a hablar, te vas a sanar, vas a abrir tu corazón y Dios es el que va a hacer la obra en tu vida. En vez de estar perdiendo tiempo, yo sé que hay muchas cosas buenas que uno puede aprovechar. La costanera es espectacular, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta la costanera? Si no, no soy de acá. La costanera es espectacular, ¿verdad? Da gusto irte, pasear, caminar, da gusto irte en muchos lugares. Pero nada se va a comparar a venir 2 horas en la casa del Señor donde Dios te va a hablar. Aunque tengas un poco de sueño, en serio te digo. Dios te va a hablar. Dios va a transformar tu vida porque acá hay palabras de vida eterna. No son las palabras del pastor, son las palabras
de aquel que murió por vos, de aquel que murió por nosotros, de aquel que nos va a llevar a una eternidad gloriosa, dice la palabra. Entonces cuando nosotros vemos que la palabra dice, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Estás pasando momentos malos en tu vida? ¿Estás viviendo una depresión? ¿Estás en una tristeza? ¿Estás viviendo una crisis personal? ¿Estás viviendo una crisis matrimonial, una crisis familiar, un problema de salud? Si te convirtieres, dice la palabra, si te convirtieres, yo te restauraré. No lo estoy diciendo yo, no lo dice el pastor, lo dice Dios. Porque así como le dijo el Señor a Jeremías, hoy en esta noche te dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás. Y yo lo sé porque yo estuve en ese lugar de derrota. Hubo muchos días donde yo lloré y procuré con mis fuerzas hacer las cosas, salir adelante, triunfar en esta vida. Y le daba la espalda al Señor, hasta que un día entendí que yo tenía que convertirme para que Él me restaure. Cuando el día que yo me convertí, que le tomé en serio a Dios, que le dije, Señor, con o sin, yo voy a estar ahí. Contá conmigo, ahí voy a estar, Señor. Desde ese día, el Señor me permitió estar delante de Él. Y las cosas que he experimentado por la gracia de Dios, me faltarían horas en esta noche para contarte. Tantas bendiciones que Dios trajo a mi vida. Por eso es que ahí la palabra dice, delante de mí estarás, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y lo tercero y último es que un buen líder es buen líder cuando lo que hace trasciende e inspira. Es decir, que queda un legado. Lo que vos estás haciendo, otras personas tienen que desear caminar por ese camino. Tienen que desear hacer lo mismo que vos estás haciendo o aún mayores cosas. Porque Jesús era el que decía, las cosas que yo hice, vosotros también las haréis y aún mayores cosas harás en el nombre de Jesús. O sea que no te vayas a limitar. ¿Por qué? Porque Jesús envió a su Espíritu Santo. Jesús abrió el cielo, rompió el velo que dividía la presencia del Señor de aquellos que querían acercarse y no podían. Jesús nos ha dado la oportunidad y Él está sentado en el trono eterno, intercediendo por nosotros. Por eso la palabra dice que si pecaremos, abogado tenemos delante del Padre. ¿Cuántos siguen pecando? Desgraciados. Mentira. Si estás pecando, Dios te quebranta a través de tu Espíritu Santo para que te arrepientas. Porque nosotros podemos pecar, pero no lo hagamos intencionalmente. Hagámoslo porque tenemos esta carne pecaminosa, pero arrepintámonos, pidamos perdón, volvamos al Señor una y otra vez, y las veces que fueran necesarias, hasta que el Señor nos restaure completamente, para que lo que hagamos pueda trascender, pueda inspirar a otros. En una ocasión, David dice que él estaba con estas 400 valientes y vinieron y le llevaron a toda la familia. ¿Y saben qué hizo él? Primera Samuel 38 dice que David consultó al Señor diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y en el verso 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Esa parte no lleven en cuenta, ¿ok? Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Qué hizo David? David consultó al Señor. Una y otra vez yo y vos tenemos que consultar al Señor. Cuando vos vas a hacer algo, hacelo basado en la verdad de Dios. No lo hagas según tus emociones, no lo hagas según tus necesidades. Hacelo según Dios, porque eso es lo que va a trascender. Eso es lo que va a terminar inspirando. Muchas veces, no teniendo nada, es lo que Dios usa la oportunidad para traer algo grande para tu vida. Así que, así como David consultó al Señor, preguntando, voy a ir tras estos merodeadores, a aquellos que me secuestraron, me robaron todo lo que tenía. El Señor dijo, sí, anda. Cuando Dios te da una palabra, una respuesta a tu clamor, créeme que va a traer una gran victoria para tu vida.
Y ahí es donde vas a terminar inspirando a otra gente. David fue alguien que trascendió y que tenemos tanta historia para contar que por el tiempo no lo vamos a contar. Pero en Primera de Crónicas 29-28, aún David dice, y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Cómo terminó David? ¿Lleno de qué? Días, riquezas y gloria. ¿Cuántos querrían terminar así su vida? Aleluya. Pero esa es la parte como él terminó nomás, pero él vivió esta realidad. No solamente es que murió y, ¡ay, qué lindo se murió!, ¿verdad? No, él vivió muchísimo, por eso dice, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar su sucesor, su hijo Salomón. Alguien que fue muy usado por el Señor también. ¿Por qué? Porque según la Crónicas 1, 11 y 12, dice la palabra, con esto voy terminando, dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti, ¿qué pidió él? Sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto como rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré, ¿qué le dio? Riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Wow. Lo mismo que vivió y experimentó el rey David, lo experimentó su descendencia, el rey Salomón. ¿A cuánto le gustaría que sus hijos vivan lo mismo que ustedes están viviendo? La verdad que no tanto, pastor, porque podría mejorar algunas cositas. Sí, se te dibujó en la cabeza, sí, salió un mito y, ¿verdad? Bueno. Pero qué lindo sería que digas, yo quiero que mis hijos sean así como yo. Porque vos sos como Jesús. Porque vos sos un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Que vos puedas hacer las cosas que van a trascender. Que tus hijos puedan animarse a pedir sabiduría e inteligencia para influenciar a otros, para llevar a esa generación al Señor. La palabra de Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice que si nosotros hemos resucitado con Cristo, ¿cuánto le tienen a Cristo en su corazón? Si le tenés a Cristo en tu corazón, resucitaste con Cristo. La muerte ya no va a tocar tu puerta. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí, pastor, pero yo lo que quiero es un novio. Yo lo que quiero es un trabajo. Yo lo que quiero es, no sé, ponerle el título que le pongas. Muchas cosas vos podés querer en esta vida. Pero esas cosas, así como estaba diciendo Sandy hace rato, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas te serán añadidas. Hay gente que busca las cosas de la tierra y se van a buscar allá afuera. Las cosas de la tierra, antes que buscar arriba, Cristo, porque estas son las cosas que van a bendecir nuestra vida. Créeme, el mejor hombre de Dios, la mejor mujer de Dios, las mejores bendiciones para tu vida están dependiendo de la diestra del Padre. La orden que viene de parte de Jesús va a trascender tu vida, porque como te dije, el velo se rompió. El Espíritu Santo es real, es nuestro amigo, es nuestro paracleto, es nuestro ayudador. Tenemos un abogado delante del Padre. Si pecaste, arrepentite, desafíate a ser un líder útil en medio de este tiempo. No importa que no quieras hablar, que tengas vergüenza, que seas tímido, a todos nos pasa. Yo era el más tímido de la clase. El que menos se iba a animar a hablar como hoy día estoy hablando, y no paro de hablar. Una vez, y cuento con vergüenza esto, pero me hice todo arriba. Y no le voy a entrar en detalle, pero me hice todo arriba por no decir permiso, profe, me quiero ir al baño. Wow, qué triste, pastor. Sí, era un niñito, obviamente, no tenía 20 años como hoy tengo, ¿verdad? De casado, no estoy mintiendo. Aleluya. Pero cuando eso yo tenía un temor siquiera a opinar, siquiera yo sabía la respuesta y no me animaba. Y quizás muchas veces somos así.
Pero créeme que si vos te estás preparando, pronto un día Dios va a permitir que vos salgas a la luz y puedas ser un líder útil. Por eso es que prepárate con una visión, formate en este tiempo, no dejes pasar más tiempo para conocerle más a Dios. Prepárate con la palabra. Si todavía no te formaste, empezá a caminar con Dios. Empezá a dejar que Dios te dé esa identidad, que te restaure, que te sane, que te posicione, que puedas vivir libre, porque hemos leído, la palabra te hace libre, dice. De hecho que Jesús también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Convertirte en un líder que piensa y acciona. De nada te va a servir tener buenos pensamientos, pero no llevarlo adelante. Convertirte en un líder útil que hace que sus acciones trasciendan e inspiren. El Señor te está diciendo en esta noche, así como hemos empezado, quizás un chapulín colorado que dijo, síganme los buenos, a muchos nos hizo reír, pero hubo alguien mucho más poderoso que también hoy te dice, síganme los buenos para darte días mejores. Él quiere verdaderamente hacer alguien bueno de tu vida. Los malos se van a juntar, los malos van a seguir haciendo maldades. Pero vos y yo tenemos que estar unidos a través del Espíritu que envió el verdaderamente bueno. Así que en esta noche, yo no sé con qué carga viniste, yo no sé con qué intenciones viniste, pero quiero decirte que Él está aquí en esta noche y Él quiere hacerte alguien útil que se va a volver importante principalmente en los cielos. Y si Dios quiere, también aquí en la tierra. Y hoy es el día. Este es el momento de salvación. Este es el momento en donde puede haber un antes y un después en tu vida. Dios lo hizo conmigo. Yo sé que puede hacerlo contigo. Si vos te animás a depender de Dios, a que no te importe lo que piensen, lo que digan, lo que hagan, yo quiero que vos te animes hoy a abrirle tu corazón al Señor. Que puedas decirle, Señor, yo quiero ser alguien útil en medio de mi generación.